Lo que me sorprende a mí del rey David es que todo mundo habla de su pecado, pero casi nadie habla del arrepentimiento del rey David. Y cuando nosotros hablamos del arrepentimiento del rey David, ¿a dónde vamos a leer? ¿Vale? El Salmo 51. Y muchos piensan que el arrepentimiento del rey David nomás está en el Salmo 51. Pero hoy vamos a leer bastante. Y no solamente vamos a leer la palabra de Dios, sino que vamos a leer el espíritu de profecía. Así que yo escribí mis temas, creo que de aquí en adelante los voy a escribir y al que quiera las hojas, pues se las puedo regalar. Vamos de rodillas, por favor. Jehová bendito, gracias por darnos el privilegio de predicar tu palabra. Sabemos que no somos perfectos, pero tu palabra lo es. Ayuda a tu siervo que no le den nervios y que no me distraiga ni a la izquierda ni a la derecha, sino que me mantenga en el centro donde tú estás, Señor. Gracias, Padre Santo. Te pido también por las mentes de los oyentes, que seas tú con ellos y que también, Señor, nos les recuerdes que estamos no en nuestros hogares, sino que estamos en tu casa, porque aquí es casa de Dios. Gracias, Padre Santo, y te invitamos a que estés con nosotros. Ayúdanos a mantener la reverencia y que tu palabra solamente sea expuesta. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, creo que ya no voy a volver a leer el texto de la lección. Creo que ustedes entendieron muy bien el versículo que leyó nuestro hermano Daniel. David mataba osos, mataba leones y mataba gigantes. El rey David, ¿sí o no? Y eso lo hizo de niño. Ahora imagínate ya de grande, adulto, el rey David, ¿qué no haría? Ahora, ¿por qué escogí este versículo? Yo les hago una pregunta. ¿El rey David tenía miedo a algo? ¿Al rey David lo intimidaba la gente? ¿Era un hombre valiente o no era valiente el rey David? Hay algo que el rey David tenía y era valor. Él no le tenía miedo a nadie, el rey David. Y ustedes van a recordar que más adelante el rey David salió huyendo de Jerusalén, ¿sí o no? ¿Ustedes se acuerdan que salió huyendo una ocasión el rey David de Jerusalén? ¿Y por qué salió huyendo el rey David de Jerusalén? Porque su hijo lo quería matar, ¿sí o no? Ahora yo les hago una pregunta. Acabamos de leer que era un hombre valiente. ¿Esto por qué salió huyendo? ¿Por qué salió huyendo si él era un hombre valiente? ¿Era porque era su hijo? ¿Le tenía miedo al hijo? No le tuvo miedo a un gigante, le va a tener miedo a su hijo. No le tenía miedo a los leones. ¿A quién le tendrían más miedo ustedes? ¿A un hombre o a un león? A mí me daría más miedo el león porque siento que el león, pienso que tal vez sí me iba a morder y una mordidita ya no me suelta. O un oso, imagínense en un oso que está más alto, más fuerte, con las garras y todo. Entonces, el rey David no salió huyendo de Jerusalén porque le tenía miedo a alguien. El rey David salió huyendo de Jerusalén por otras razones. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué el rey David salió huyendo? ¿Y saben por qué escogí este tema? Porque estamos comenzando un año nuevo y queremos comenzarlo de manera correcta, de manera recta. Les hago una pregunta. ¿El rey David era rey, sí o no? Pues es obvio, ¿verdad? Ya lo dijimos. ¿El rey David jugaba papeles de sacerdote? ¿El rey David jugaba en veces papel de sacerdote, sí o no? ¿Sí o no? Pregunto, ¿el rey David se ponía el pectoral o no se lo ponía el pectoral?
Sí, él se ponía el pectoral y entraba al santuario y consultaba directamente a Jehová, el rey David. O sea que podríamos decir que también tenía medio rol de sacerdote porque se ponía el pectoral. Pregunto, ¿el rey David era profeta? ¿Era profeta el rey David? ¿Cómo lo sabemos que era profeta? ¿Mande? Sus escritos dicen que era profeta. De lo que él habló se cumplieron. ¿Eso lo hacía profeta? En los salmos dice que él era profeta. No, escúcheme bien, por favor. El rey David, no estoy preguntando si el rey David escribió algo. Mi pregunta es que si fue profeta. Que yo escriba algo no me hace profeta. Bueno, David era profeta. Eso está en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo 30. El rey David, su sepulcro está con nosotros, el profeta, el rey David. Entonces, David era rey, era profeta y también tenía roles de sacerdote porque él entraba al santuario y se ponía el pectoral. Entonces, pero llegó, fíjense en algo muy interesante, que el rey David, ustedes saben lo que hizo, su pecado, ¿sí o no? El rey David ve a esta mujer, Betsabel, y la ve y hace lo que hace con ella. Y el rey David siguió como nada en su vida. No, nunca le dijo a nadie. Algo tenía el rey David, era que era muy audaz. Que el único que se había percatado de lo que había hecho, ¿quién era? Era Jehová. Y Jehová le manda un recadito al rey David por medio del profeta Natán. Y este texto está en Primera de Samuel 12:5. Fíjense lo que dice ahí, Primera de Samuel 12 y el versículo 5, dice la palabra de Dios ahí. Saquen sus Biblias, no hay que esperen a la tele, si quieren saquen sus Biblias. ¿Lo tenemos todos? Entonces se encendió el furor de David. ¿Se acuerdan que le cuenta la parábola de la oveja? Uno que tenía un rico y un pobre. El rico tenía 1000 ovejas, el pobre tenía una y el rico acabó comiéndose la oveja del pobre. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera. ¿Cómo debería de pagarlo? Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántas corderas debía de haber pagado este ladrón? Tenía que pagar 4 corderas por haberle quitado a la otra. Y yo estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 12 de Primera de Samuel. Sí, pero leí el 5 y el 6. Versículo 6 dice, debe pagar, sí, perdón, la segunda de Samuel, perdón, me equivoqué. Segunda de Samuel, sí. Es que aquí lo puse mal. Discúlpeme, me equivoqué. Vamos a estar puro en segundas de Samuel. Segunda de Samuel 12, versículos 5 y 6. Discúlpeme, hermanos, me equivoqué ahí. Segunda de Samuel dice que se encendió el furor del rey David y el rey David dijo que vive Jehová, versículo 6, que el que hizo esto debe pagarlo 4 veces más. Y ustedes saben que hay un dicho por ahí que el pez muere por su boca. Y saben algo interesante, que la maldad no tardó en llegar a visitar al rey David. No tardó. Y vamos a leer el versículo 15 ahora. Dice la palabra de Dios. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y enfermó gravemente.
Versículo 18, y al séptimo día murió el niño. ¿Cuántas veces tenía que pagar el rey David por lo que había hecho? Había pagado 4 veces. Había perdido a su primer corderito aquí el rey David. ¿Quién fue el primero que pagó las consecuencias del rey David? Fue el niño. ¿Ustedes saben que los pecados que ustedes cometen traen consecuencias sobre otros? Y aquí lo importante del rey David es que él dijo que iba a pagar 4 veces más, ¿sí o no? Y ahora había perdido a su primer hijo el rey David. ¿Cuántos hijos le faltaban entonces? 3. Ojo por ojo, de por diente. Y lo más interesante es que el rey David dijo, en su discurso dijo que este hombre no tuvo misericordia, por lo tanto tampoco iba a haber misericordia para el rey David. Dice el versículo 18, y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Fíjense en ustedes hasta dónde nos va a llevar el pecado. De 4 hijos, vemos que murió el primero. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Betsabé no tenía familiares? ¿Ustedes no creen que Betsabé tenía papá, tenía abuelo, tenía tíos, tenía primos, primas? Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, cuando ustedes han lastimado a alguien, no va a faltar el primo o el tío o el cuñado que la va a venir a cobrar la que debes. ¿Me explico? Esto que está pasando el rey David es poquito para lo que le viene. Esto fue el primer cordero que se le quitó y el primero que muere, ¿quién es? El niño. Y murió enfermo. Ya después le preguntamos a Clarita de qué es lo que tenía, pero dice que el niño cayó enfermo, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con el niño? Murió. Vayan conmigo ahora a 2 de Samuel 13:1. 2 de Samuel 13:1. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto, ¿después de qué? Aconteció después de esto, pero ¿esto qué? De lo que había pasado con la muerte de su primer hijo, ¿sí o no? Aconteció que después de que murió su primer hijo, el niño de los 7 días, que teniendo al Salón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, ¿qué hizo? Se enamoró de ella Amón, hijo de David. ¿Qué hizo el hermano? Se enamoró de Tamar, su hermana. Qué raro eso, ¿sí o no? El hermano se enamora de la hermana. Ahora, no vamos a leer toda la historia porque pues aquí nos quedaríamos, lo cual sería bonito. Pero el Amón andaba buscando una manera de cómo enfermarse, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? Que Amón se hizo el enfermo. Y se hizo el enfermo nomás para que viniera la enfermera y lo tratara, ¿sí o no? Se hizo el enfermo. Yo no sé en qué cabeza o en qué mente a alguien se le ocurre decir que está enfermo, sabiendo que la enfermedad había matado ¿a quién? A su hermanito, ¿sí o no? Él se hace como el enfermo. Y él está pensando cómo le voy a hacer para traerme a Tamar, para que me venga a atender. Bueno, resulta que Amón tenía un amigo. Versículo 3. Y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Miren, cada vez que vayamos a nosotros a hacer algo malo, el diablo nos va a dar el consejo de cómo hacerlo. Y aquí entró el amigo de él. Y luego ustedes saben que este muchacho, Jonadab, le dijo,
hazte el enfermo, ¿no? Y haz que venga y todo. Y cuando ella lo estaba atendiendo a Amón, ¿qué hizo Amón? Amón la agarra y la pone en la cama a Tamar, ¿sí o no? A la fuerza. Fíjense, esto es muy interesante. Mujeres, ustedes no saben. A ver, pregunto, ¿está bien que una mujer atienda a un hombre? ¿Está bien que una mujer atienda a un hombre? ¿Por qué no? O sea, ¿para qué? ¿Por qué dice bueno, qué dice el Padre Nuestro? ¿Vale? Líbranos de la tentación. Porque está bien que una mujer atienda a un hombre. No, Tamar fue sola y jugó el papel de enfermera, ¿sí o no? Versículo 14 dice, mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, ¿quién tiene más fuerza, el hombre o la mujer? Pues el hombre la forzó y ¿qué hizo? Y se acostó con ella. Fíjense, primero murió el niño de 7 días. Ahora, el segundo cordero que tenía que pagar David era ¿quién? Era la hija, ¿sí o no? ¿Y cómo acabó la hija? Violada. Ustedes saben el trauma que pudo haber pasado esa muchacha todo el resto de su vida sabiendo que su hermano la violó. Óigame, eso es estar muerto en vida, ¿sí o no? Que tu propio hermano te haya violado, ¿sí o no? Entonces ya había dos. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que el rey David o escuchó lo que había hecho Amón? Sí. Versículo 21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Qué hizo el rey David? Se enojó mucho, pero no lo corrigió, nomás se enojó el rey David. ¿Por qué el rey David no corrigió a Amón? ¿Por qué el rey David no le dijo, le recordó la moral a su hijo Amón? No podía, porque él mismo había violado ¿a quién? A Betsabé. A Betsabé. Por lo tanto, no había orden, no podía poner orden el rey en su propio hogar, ¿sí o no? Y cuando alguien no pone orden, créeme, si en tu casa no te educan, no va a faltar alguien en la calle que va a acabar de educarte. Ustedes saben eso, ¿sí o no? Nunca va a faltar alguien que te va a educar. Y a mí me ha tocado ver muchos esos ejemplos. Ahora vamos a ver al educador, versículo 28 del mismo capítulo. Y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amón, entonces matadle y no temas, pues yo os he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Pregunto, ¿Absalón mató a Amón? Sí. Entonces, ¿cuántos corderos ya van? Murió el hijo. La hija cayó violada. El tercero, ¿quién fue? Fue Amón. ¿Cuántos le faltaban? Uno. ¿Y quién era ese uno? Absalón. Pero ¿saben ustedes que la hermana White dice que Absalón no murió luego? ¿Por qué creen ustedes que Absalón no murió luego como murió Amón y el enfermo? Porque Satanás tenía planes para Absalón. Y saben algo muy interesante, como les venía yo diciendo, y aquí vamos a comenzar nuestro tema. Resulta que en Israel había un hombre muy sabio en ese tiempo. Este hombre era demasiado sabio, astuto, inteligente. Y este hombre era consejero personal del rey David.
Miren lo que dice en 2 de Samuel 16:23, nada más para que ustedes vean qué astuto era este hombre. Vayan conmigo, 2 de Samuel 16:23. ¿Lo tienen todos ahí? Dice, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Era sabio este hombre, sí o no? Sí. Dice, así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Cuando ustedes leen el espíritu de profecía, ustedes van a ver que Aitofel era la mano derecha del rey David. Aitofel. Y cada vez que él iba a dar un consejo, dice que ese consejo era como si viniera de la palabra de Dios, ¿sí o no? A ver, pregunto, ¿era inteligente ese hombre? Era demasiado inteligente, pero no solamente daba consejos a David, sino que también le daba consejos ¿a quién? A Absalón, hermanos. Y yo no sé ustedes saben que, bueno, vamos a leerlo por medio del espíritu de profecía. ¿Quién era Aitofel? Acuérdense bien, ¿eh? Era un hombre demasiado sabio y astuto. Noten lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas en la página 795. Fíjense lo que Elena de White dice aquí. Y dieron aviso a David diciendo, Achitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Nuevamente David se vio obligado a reconocer en sus calamidades los resultados de su propio pecado. Dice, la deserción de Achitofel, el más capaz y astuto de los dirigentes políticos. ¿Quién dirigía la política de Israel? Aitofel, ¿sí o no? ¿Podía él manejar el ejército? Oh, sí. Era motivada, dice, por un deseo de vengar. ¿Cómo pasó entonces que Aitofel ahora se quiere vengar de David? ¿Qué le hizo David a Aitofel? Ah, aquí dice, era motivada por un deseo de vengar el deshonor de familia entrañado con el agravio hecho a Betsabel, que era su nieta. ¿Qué era Aitofel de Betsabel? Era su abuelo de Betsabel. Entonces dijo David, entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Ahora Jehová le va a hacer caso a David, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿Aitofel era el consejero privado del rey David, sí o no? ¿Era su amigo, sí o no? Y fíjense que no solamente se la hizo a Urias. Cuando tocó a Betsabel, ¿a quién había tocado? A Aitofel. Aitofel. Ahora Aitofel va a cambiar su sabiduría que venía de lo alto y se convierte en un enemigo del rey David. Ahora su sabiduría pasó de ser de la divina a la diabólica. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? El rey David. Fíjense que gracias al rey David murió el niño de 7 años. Amón viola a Tamar. Absalón mata a Amón. Y la rebelión de Absalón, ¿por medio de quién va a ser? ¿De Absalón? No, hermanos. Absalón no se rebeló contra su padre porque él le dieron ganas. Ah, voy a matar a mi papá. No, hermanos. Absalón lo aconsejó ¿quién? Aitofel lo aconsejó a Absalón. Porque la rebelión de Absalón no venía del hijo principal, venía del consejero del rey David que se llamaba Aitofel, el cual era abuelo de quién? De Betsabel. Ahora note lo que dice Elena de White. Achitofel había sido muy estimado por su sabiduría.
pero le faltaba la luz que viene de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Proverbios 9:10. Y ese temor Achitofel no lo poseía. Ahora había cambiado Achitofel. ¿Por qué había cambiado Achitofel su carácter, su sabiduría? ¿Por qué lo había cambiado? Sí, pero ¿qué lo llevó a cambiar ese temor de Jehová? La venganza de su nieta, fue a vengar a su nieta. ¿Cuántos de ustedes, si se dan cuenta que tu mejor amigo violó a tu nieta, quiénes de ustedes no se vengarían? ¿Fue fuerte la vida del rey David, sí o no? Ahora note lo que sigue diciendo más la hermana White. Dice, Achitofel no le poseía, de otra manera difícilmente habría fundado el éxito de la traición en el crimen del incesto. Ya más adelante vamos a hablar del crimen del incesto. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, no sé si ustedes han leído la consecuencia ¿se acuerdan que Jehová también le había dicho al rey David que tus mujeres te van a quitar a tus mujeres también? ¿Se acuerdan ustedes que le había dicho Jehová? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos a ver aquí esto, lo de Achitofel, siempre se me pronuncia mucho no lo puedo pronunciar bien. Aitofel, aquí lo pone la hermana igual, Achitofel. Bueno, a segunda de Samuel 12:10. Ahora note lo que dice. Por lo cual ahora Jehová le empieza a decir a David. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por lo que habías hecho, David, ahora Jehová le dice, la espada no se apartará jamás de tu casa. Por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu esposa. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Le sacó los trapitos al sol Jehová a David? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan de ese texto que dice, no hay nada oculto que no venga? A ver, póngame Marcos 4:24, por favor. Porque no hay nada oculto que no venga de manifiesto, ¿sí o no? Ahora, Jehová le había dicho a David, bueno, creo que es ahorita lo doy, pero creo que está en el 29. Vamos a leerlo. Vamos ahí todos a Marcos, el capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Dice la palabra de Dios ahí. Marcos capítulo 4 y voy a leer aquí lo tengo, Marcos el capítulo 4 y el versículo, ¿lo tiene ahí? El 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pregunto, ¿le sacó Dios a David su pecado a la luz, sí o no? Sí, lo que había hecho en secreto vino a qué? Vino a ser público. Ahora dice aquí que Jehová le dijo que tomaré tus mujeres delante de ti y se las daré a tu prójimo. ¿Quién creen ustedes que fue el que le dijo a Absalón que se acostara con las mujeres de David? Aitofel, sí o no. Es decir, Jehová estaba entregando a David en las manos de quién? Del enemigo Aitofel. Ahora, vamos a seguir leyendo más aquí para que ustedes vayan viendo lo que está sucediendo aquí con Absalón. Dice en segunda de Samuel, el capítulo 15 y el versículo 12. Segunda de Samuel, saquen sus Biblias, les dije, segunda de Samuel 15:12. ¿Lo tenemos todos? Dice ahí, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, bueno, ustedes saben que Absalón engañó a David, ¿no? Le dijo, papá, le dice, déjame ir a Hebrón, voy a un mandado a Hebrón, pero ahí en Hebrón vivía Aitofel.
Y le dije, déjame ir a Hebrón, voy a dar sacrificios a Jehová, porque como ya Jehová nos libró de Amón, pues voy a agradecerle a Jehová, ¿no? Y engaña Absalón a David y le dice, ve pues. Y cuando va Absalón a Hebrón, allá estaba Itofel. Y ahora los dos van a maquinar cómo van a matar a quién. Al rey David, dice. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué quiere decir eso? La conspiración se hizo poderosa. Aitofel y Absalón maquinaron cómo iban a matar a quién, al rey David. ¿Se defendió el rey David de Absalón? ¿No? Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va. ¿Se va a dónde? Se va con Absalón. Ahora Absalón viene de Hebrón a Jerusalén, donde está el rey David. Pero ¿quién viene aconsejándolo? Itofel. Ustedes saben que esa historia de Itofel, la hermana Guay dice que va a tener un segundo cumplimiento. Porque la persecución no se levanta en el mundo. ¿Dónde se levanta la ira del dragón? ¿Dónde se levanta? Vamos a preguntarle a Lucas, a ver dónde se levanta. Lucas 4. Lucas, del capítulo 4. Cuando ustedes tengan ahí, me dicen. Ok. Dice en Lucas, del capítulo 4, y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Quién me puede ayudar a leerlo, ese versículo 18? Ah, fíjense. Ahí vino Jesús hablando su mensaje del Espíritu Santo, ¿sí o no? Dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahora, no tenemos tiempo aquí para leer toda la historia, pero ustedes saben que Jesús estaba en su iglesia en Capernaum, ¿no? Predicando este tema. Ahora, pon el versículo 28 para que vean cómo reaccionó la iglesia cuando comenzó Jesús a predicar con poder. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué? Y el dragón se llenó de ¿qué? De ira contra la mujer, ¿sí o no? Pero ¿dónde se levantó la ira contra Cristo? En la iglesia con sus hermanos. ¿Dónde se levantó la ira contra el rey David? En su casa con su propio hijo y con su mejor amigo. ¿Quién corrió a Jefté de su casa? ¿Quién corrió a Jefté? ¿Se acuerdan de Jefté que le decían el adoptado? ¿Quién lo corrió a Jefté? Sus hermanos lo corrieron, está en el libro de Jueces. ¿Quién mató a Abel? ¿Quién vendió a José? Su hermano. ¿Quién traicionó a Jesús? Sus propios hermanos. Lo mismo le pasó al rey David. Ahora fíjense ustedes, en Hebrón se había firmado una conspiración poderosa contra quién? Contra el rey David. Y ahora venía el decreto venía de Hebrón a Jerusalén. Ahora noten lo que va a pasar cuando el mensajero llega a David y le dice, arréglate porque ahí te vienen de Hebrón y te vienen dos. Viene Absalón por consejo de quién? De tu suegro, por decirlo así, de tu nuevo suegro.
Segunda de Samuel 15, 14. Segunda de Samuel 15 y el versículo 14. Nota lo que dice ahí. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantamos y huyamos. Óyeme, pero no que mataba hasta leones, no que mataba también osos, no que también mataba a los gigantones, como ¿cómo se llamaba? Goliat. ¿Por qué sale huyendo David? ¿Era cobarde? No era, cobarde no era, era hombre valiente. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué huyó si no era cobarde ni y era valiente? ¿Por qué huyó? Porque dice, no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Óigame, hermanos, esa ciudad no era del rey David, era de él. O esa ciudad era de Jehová, según el salmo que él escribió, el Salmo 48:2, ¿qué dice? La ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, Jerusalén, ¿sí o no? Pregunto, ¿David era dueño de Jerusalén? No, la ciudad de Jerusalén era de quién? Era la ciudad de Jehová. Y esto es lo que muchos necesitamos aprender. Que cuando tú estés en pecado, no involucres cosas que no son tuyas en tu pecado. Porque el rey David era valiente y poderoso. Pero él se dio cuenta y dijo, esta no es mi casa para yo venir a hacer lo que yo quiero hacer. No puedo involucrar una ciudad sagrada en un pecado que yo hice. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el rey David, ¿qué hizo? Huyó. ¿Huyó por cobarde o huyó porque le tenía temor a Dios? Y eso es lo que muchos necesitan entender también hoy en día, que cuando tú tengas un pleito o un pecado, no involucres gente inocente en tu pecado, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo, cuando tuvo eso con Dios, ¿qué empezó? Empezó a meter cizaña, ¿sí o no? Por allá, ¿sí o pues no? Que me trató mal Jehová, me quitó de querubín protector. Y no, hermanos, el rey David no huyó porque era cobarde. El rey David huyó por amor a la casa de Jehová. Dice la hermana Guay, Absalón estaba reuniendo sus fuerzas en Hebrón a una distancia que solo 30 kilómetros. Pronto estarían los rebeldes a las puertas de Jerusalén. Desde su palacio David contemplaba su capital hermosa, provincia, el gozo de toda la tierra, dice, la ciudad del gran rey. Le estremecía, le estremecía el pensamiento de exponerla a la carnicería y a la devastación. Y la gente siempre le dice a David que era bien sanguinario, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo el rey David? No quiso hacer de la casa de Dios una ¿qué? Una carnicería, dice la sierva del Señor. Por lo tanto, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo el rey? Huyó, porque él se dio cuenta que ahí no era su casa. Ahora fíjense lo que sigue diciendo el versículo 15, en segunda de Samuel 15:15 dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey a 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Las dejó y ¿sabe lo que hizo Salón con ellas? Las violó. Fíjense bien, cuando el rey David iba huyendo fuera de Jerusalén, ¿quién se le pegó al rey David? ¿Quién se quiso ir con él? Los siervos le dijeron, rey, ahí viene Absalón, somos muchos. ¿Por qué no nos ponemos también los guantes? Tú eres nuestro rey desde antes y siempre vas a ser nuestro rey y te vamos a defender y vamos a dar la vida por ti, rey.
Tú no te preocupes, que aquí estamos todos contigo en Jerusalén. Antes que te toque a ti, rey, nos van a tocar a nosotros. ¿Y qué dijo el rey David? Dijo, no. Lo que yo hice, lo voy a pagar yo, no ustedes. Ustedes sométanse al nuevo rey que viene. Hoy es raro ver ese tipo de arrepentimientos, ¿no? Porque el que anda en pecado siempre busca llevarse a otros consigo. El rey David dijo, no, ¿cómo yo a ustedes los voy a involucrar en un pecado que yo hice? Me explico. Pudo haber pensado el rey David, esta es la voz de Jehová que no me ha abandonado y está conmigo. ¿Pudo haberlo pensado el rey David, sí o no? Pero el rey David conocía tan bien a Jehová que él se dio cuenta de que esa voz no venía de Jehová. Dijo, ustedes sométanse al rey. Este pecado que yo hice, lo hice yo y ustedes no pueden ser partícipe de mi maldad. Pero no fueron los únicos. Note lo que dice el versículo 24 del mismo capítulo. Cuando el rey David sale huyendo, dice, he aquí también iba Sadoc. De hecho, se creen, algunos teólogos creen que de Sadoc, de ahí viene saduceos, de Sadoc, saduceos. He aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después de todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. A ver, hermanos, ¿qué no era mejor que Jehová fuera con David? ¿Quién moraba en el arca? Jehová moraba entre el arca del pacto, ¿sí o no? El sacerdote Sadoc con los levitas van siguiendo a David, ¿no? David salió huyendo, el rey David. ¿Y qué hace el rey David con Sadoc? Lo mandó ¿para dónde? Que se regresara a la ciudad. Y, oiga, hermano, pero ¿qué no era mejor que fuera Jehová con David? Y aquí viene el error de muchos que saben que hicieron algo mal y todavía se llevan las cosas de Dios y piensan que Jehová anda con ellos. ¿Por qué el rey David quiso dejar a Jehová en Jerusalén? Y eso es lo que el diablo le enseña a muchos. No, tú sigue predicando, llévate todo, llévate el evangelio, llévate todo contigo. A ver, ¿se acuerdan ustedes el pleito que tuvo Pablo con Bernabé? ¿Se acuerdan ustedes, Pablo y Bernabé, el problema que tuvieron? Discutió Pablo con Bernabé. Y sí o no dice la Biblia que Pablo se fue por un lado y Bernabé se fue por el otro lado, ¿sí o no? Y la pregunta es, ¿con quién se fue Jehová entonces? ¿Con Pablo o con Bernabé? Con Pablo. ¿Y con Bernabé no? ¿Con ninguno de los dos? O sea que Dios está dividido. Aunque los hermanos estaban en pleito, Jehová se dividió por amor de ellos. Entonces, ¿con quién se fue Dios? ¿Se quedó en la casa? ¿Con quién se fue Jehová? ¿Con Pablo o con Bernabé? ¿Y quién la tenía? Con los dos se va Jehová. ¿Por qué se dividieron? Porque tuvieron una discusión, ¿sí o no? Y si se dividieron, quiere decir que no llegaron a un acuerdo. ¿Verdad que no? Y todo fue por la culpa de quién? De Marcos, ¿se acuerdan? De Marcos. Entonces, ¿con quién se fue Jehová? ¿Con Pablo o con Bernabé? ¿Con los dos? ¿Mandé? Con ninguno de los dos. Ahí les dijo Dios, váyanse ahora ustedes para allá y yo me quedo aquí. No, hermanos, cuando ustedes leen el libro de Hechos, la Biblia dice que Pablo se quedó en la iglesia y dijo, yo voy a hacer lo que Jehová quiera y que me hable Jehová por medio de los hermanos. Y Bernabé dijo, no, yo me regreso a Chipre. Yo soy de Chipre y me llevo a Marcos a Chipre. Se fue para su casa. Y Pablo no, Pablo se quedó en la iglesia y le dijo a los hermanos, ¿qué quiere el Señor que su siervo haga?
Y no dice la Biblia que la iglesia propuso de mandar a Pablo a su segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿con quién se quedó Jehová? Lean Gálatas, el capítulo 2, dice que Bernabé cayó en la hipocresía. Y pudo haber dicho Bernabé, no, Jehová se va conmigo, ¿sí o no? Pero estaba mal porque no quiso corregir al sobrino. Dijo Elena de White, dijo, no, no lo corrigió duro porque era su sobrino. ¿Y qué? ¿Porque su sobrino es infalible o qué? Y lo mismo pasó con David. David estaba en lo malo, ¿sí o no? ¿Y qué dijo? No, ¿cómo Jehová va a irse conmigo? Y es lo que el diablo quiere. No, tú estás en pecado, andas huyendo, llévate a Jehová contigo. ¿Por qué Jehová no se fue con Caín? ¿Salió huyendo Caín también, sí o no? ¿Se acuerdan? Vamos a ir finalizando aquí. Se nos fue el tiempo y quiero seguir avanzando porque quiero acabar bien el tema. El rey David sale huyendo. La Biblia dice y el espíritu de profecía dicen que David, que salió tan deprisa que ni siquiera le dio chance de ponerse los zapatos. Imagínense qué tan prisa llevaba David que ni siquiera oportunidad se le dio de cambiarse los zapatos. ¿Ustedes creen que llevaba prisa? Pero aparte de, si no lo quiero pasar por alto, pero aparte de que cuando el rey David iba huyendo, y también entendamos una cosa, ¿se acuerdan ustedes cuando Elías le dice a Eliseo, ya hasta aquí nomás llegas tú, déjame y aquí yo voy a avanzar adelante? ¿Y qué decía Eliseo? Dice, vive Jehová, que no te dejaré. ¿Se acuerdan? Que muchas veces Elías se lo estaba aplicando eso a Eliseo, le decía, vive Jehová, que no te dejaré, vive Jehová, que no te dejaré. Bueno, resulta que hubo un hombre que se le pegó al rey David, cuando el rey David hasta las sandalias se le habían olvidado. Dice en segunda de Samuel 15, y leo en el versículo 20, dice, ayer vistes, perdón, versículo 19, ¿lo tenés ahí? Dice, y dijo el rey a Italí Geteo, el contexto dice que también se le quiso ir. Digo, no, rey, tú te vas, yo me voy contigo. Y el rey David le dice, ¿para qué vienes tú a mí con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Y yo creo que en veces Dios nos hace eso para ver qué tanto nosotros queremos, ¿no? ¿Y qué le dijo David? Porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. ¿Por qué el rey David le dijo a Itaí que era extranjero y desterrado de su hogar? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ayer viniste y he aquí de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestra amor permanente y fidelidad. Y ahora note lo que le responde Itaí. Le dice, y respondió a Itaí al rey diciendo, vive Jehová Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa acá. ¿Quién les gustaría tener amigos así? Que cuando tú andes mal, no vengan como a hacer leña, ¿no? Del árbol caído, ¿no? Ahora, ¿por qué el rey David le dijo, tú también eres extranjero y te echaron de tu casa? Bueno, Elena de White dice, estos hombres habían sido convertidos del paganismo al culto de Jehová. Y ahora probaban noblemente su fidelidad a su Dios y a su rey. Con corazón agradecido, David aceptó la devoción de ellos en su causa, que aparentemente se hundía, y todos cruzaron el arroyo de Cedrón en camino hacia el desierto. Solamente lo siguió un pagano. La iglesia no lo siguió. La iglesia con una vez que les dijeran, se regresaron todos para atrás. Ahora, mis hermanos, ¿estamos entendiendo nosotros el arrepentimiento del rey David? Quiso involucrar gente inocente en su pecado.
No. ¿Quiso el rey David llevarse el arca de Jehová? ¿Se la quiso llevar? ¿Estaba aceptando la disciplina? Sí. Y no lo leí aquí, pero saben ustedes que David le dijo a Sadoc, ¿sabes qué? Eh, si regreso, pues es porque Jehová me tuvo misericordia, pero si no regreso, que haga Jehová lo que él quiera. Porque David, dice la hermana Guay, que todo el material que David había traído para la construcción del templo, ¿se acuerdan que él iba a querer construirle casa a Jehová y no le iba a hacer él? Pero dijo que él trajo todos los materiales de las diferentes naciones, las había traído el rey David ahí. Pero dice que el rey David salió huyendo y no le importó el materialismo ni nada. Él sabía que él había pecado contra Jehová. Pero resulta que el rey David, mientras él iba huyendo, resulta que el rey David pasó por un lugar que se llama Bahurim. Así se llama el lugar. ¿Y saben ustedes quién vivía ahí en Bahurim? Ahí vivía Simeí. ¿Y quién era Simeí, hermano? Simeí era de la casa de Saúl. ¿Y ustedes creen que David no se la iba a pagar a Simeí? La casa de Saúl le tenía una guardada a David, ¿sí o no? Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salió uno de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salió maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Segunda de Samuel 16:5 estoy leyendo, ya estoy en el 7 ahora. Y decía así, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. ¿Estaba pagando el rey David sus consecuencias, sí o no? Ahora, pregunto, ¿Absalón pudo haber matado rápido a su padre en Jerusalén, sí o no? Si él lo hubiera querido matar, sí o no. Sí, pero saben ustedes que cuando ustedes leen el espíritu de profecía, yo no sé si a ustedes les ha pasado que ha habido gente que ha hecho cosas malas y dicen, no, él no va a morir rápido. A este le vamos a dar primero a que sufra un rato, ¿sí o no? Hay gente que hace eso, ¿sí o no? ¿Usted cree que Estados Unidos va a dejar que luego se muera Maduro o lo van a hacer que sufra un rato? ¿Sí o no? Sí. Ahora, lo que estaba haciendo Satanás es estaba divirtiéndose con su presa. Quiso Satanás hacer que David sufriera antes de darle la muerte. Y ahora él pasó por la ciudad de Bahurim y ahí salió Simeí. ¿Y qué hizo Simeí con el rey David? Lo apedreó al rey David y lo maldijo. Fuera de aquí, hombre sanguinario y perverso. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Tenía razón Simeí de la casa de Saúl? ¿Se estaba vengando lo de Saúl? ¿Tenía razón de vengarse? ¿Le hizo algo David a Saúl? ¿Le hizo algo David a Saúl? Entonces, ¿por qué se estaba vengando? Porque la gente nomás ve lo que quiere, ¿sí o no? Porque es su familia, ay, es mi familia y lo vengo, ¿sí o no? No, si no le pudo haberle hecho algo David a Saúl, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la cueva cuando entra a la cueva ahí? Dice, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. ¿Pudo haberle agarrado a David piedras también y darle? Tenía hombres David para que también agarrar toda la casa a pedradas. ¿Y por qué no apedreó la casa? Sí, y saben algo interesante, que Simeí venía de parte de Jehová. Y nosotros podemos, ¿cómo que venía Simeí de parte de Jehová? Oh, sí, hermano. Y nosotros en veces vemos las cosas malas, pero saben ustedes que detrás de lo malo
puede estar Jehová, porque dice Nehemías 13:2 que Jehová puede hacer de la maldición una bendición. Como lo hizo con Pablo en la cárcel, el hermano nos dio la clase hoy. Ahora fíjense en este Simeí. Antes que el rey David pecara, dice eso, durante la prosperidad de David, Simeí no había demostrado mediante sus palabras o hechos que no era un súbdito leal. Pero cuando la aflicción sobrecogió al rey, este descendiente de la tribu de Benjamín reveló su verdadero carácter. Dice, había honrado a David cuando éste ocupaba el trono, pero lo maldecía en su desgracia. Vil y egoísta consideraba a los demás como poseedores del mismo carácter y bajo la inspiración de Satanás volcó su odio contra el hombre a quien Dios había castigado. El espíritu que induce al hombre a pisotear, vilipendiar o afligir al que está atribulado es el espíritu de Satanás. ¿Qué estaba haciendo Simeí con David? Estaba haciendo leña del árbol caído. Pero resulta que el rey David tenía por ahí un sobrino que se llamaba Abisaí. ¿Ustedes han escuchado hablar de Abisaí, el sobrino del rey David? Y Abisaí en 2 de Samuel 16:9 dice ahí, Abisaí, hijo de Sarbía, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Le estaba diciendo al sobrino, tío, mírate todo apedrado, cómo estaba sangrando el rey David, apedrado y todo. ¿A poco tú no te vas a enojar que alguien le haga eso a tu tío? ¿Qué vas a hacer tú si alguien le hace eso a tu tío? ¿Y qué dijo? Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín, déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Ustedes están viendo hasta dónde llegó el pecado del rey David? Salió. ¿Quién más en la Biblia salió huyendo? ¿Quién más huyó de la presencia de Jehová? Jonás fue uno, Caín huyó, pero a Caín le fue bien, porque no, la Biblia no dice que a Caín lo iban a matar, al contrario, sí o no, el que lo matare iba a vivir peor. Pero ¿cuál era la diferencia entre Caín y David? Que uno iba arrepentido y el otro no iba arrepentido. Entonces, ¿estamos entendiendo, mis hermanos, hasta dónde nos lleva el pecado? Ya con esto voy terminando. Resulta que en 2 de Samuel 17:1, si lo pueden poner ahí en la pantalla, vuelve a aparecer Aitofel. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres. ¿Cuántos? 12,000 hombres, dice, escogeré. Y me levantaré y seguiré a David esta noche. Miren, que no lo encontraron en Jerusalén. Probablemente en Jerusalén le dijeron, no, cuando ustedes iban entrando, él ya se había ido por la puerta de atrás. ¿Y qué hizo Aitofel? Aitofel dijo al rey Absalón, le dijo, yo voy a salir esta noche a buscarlo, porque anda huyendo. ¿Le fue mal a David o no? Sí. Entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré
y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. ¿A qué hora salió el rey David? Ahitofel. A la medianoche se le dio el decreto de muerte. ¿A quién? A David. ¿Y David cómo iba? David iba huyendo. ¿Pasará algo similar en el tiempo final? ¿Sí o no? ¿Cuál es lo único que lleva el rey David? El rey David lo que lleva es que él va arrepentido, ¿sí o no? Por lo malo que había hecho. Pero a la medianoche se le dio un decreto de muerte. ¿A quién? Al rey David. Ahora yo les hago una pregunta. Cuando vino el decreto de muerte, y con esto voy a concluir, ¿era el mejor día de su vida de David o era su peor día? ¿Qué creen ustedes? Cuando el rey David, Ahitofel dice, hoy salgo esta noche con 12,000 y lo vamos a agarrar cuando esté cansado y lo voy a atemorizar y después lo voy a matar al rey David. Pregunto, ¿ese día era para que el rey David se pusiera alegre o triste? ¿Qué creen ustedes? Literalmente triste. ¿Qué creen ustedes? ¿Era para que el rey David se pusiera contento o para que se pusiera angustiado? Alegre. ¿Quién se va a alegrar cuando alguien te vienen a matar hoy? ¡Oh, qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde vienen a matar? Ah, mis hermanos, este fue el mejor día para el rey David. El mejor día de su vida no pudo haber sido más que el día que le dieron el decreto de muerte al rey David. Una iba a acabar su sufrimiento, pero aparte de que iba a acabar su sufrimiento, Jehová aprovechó el decreto de muerte para el rey David. Pregunto, ¿Jehová mandó a Simeel y lo maldijo, sí o no? ¿Permitió Jehová todo lo que le había pasado? ¿Permitió Jehová que muriera el niño? ¿Violara a la hija? ¿Matar al hermano al otro, sí o no? ¿Lo permitió Jehová? Claro que sí. Cuando le dieron el decreto de muerte al rey David, fue el mejor día para David. ¿Saben por qué? Porque ahora Jehová podía meterse al pleito. Porque el rey David dijo que iban a morírsele cuántos animalitos. 4, sí o no, le faltaba uno. Pero cuando se metieron con el rey David, Jehová dijo, no, aquí ya no. Entonces ahora yo me voy a meter al pleito. Ahitofel dio un consejo bueno. Fíjense lo que dice la hermana White. Este proyecto fue aprobado por los consejeros del rey, es decir, el decreto de muerte para David. Si se le hubiese puesto en práctica, David habría sido muerto seguramente, a menos que el Señor se hubiese interpuesto directamente para salvarlo. Pero una sabiduría aún más alta que la del renombrado Ahitofel dirigía los acontecimientos. Porque había Jehová ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Ahora, Jehová permitió que Ahitofel pusiera, hoy lo voy a matar y esta noche cae David. Pero ¿por qué Jehová permitió el decreto de muerte? Para poder meterse al pleito. Y dice la hermana Guay, una sabiduría más alta que la de Ahitofel dirigía ¿qué? Los eventos. Les hago una pregunta. En el tiempo del fin, cuando se dé el decreto de muerte, ¿va a ser el mejor día de nuestra vida o el peor? ¿Por qué va a ser el mejor? Vamos a andar huyendo como David, ¿sí? Pero arrepentidos, ¿verdad? Arrepentidos, huyendo, pero arrepentidos. Yo no voy contra el ungido de Jehová. Y, y ese temor no lo tuvo Ahitofel ni Absalón, que este hombre, a pesar de lo que había hecho, seguía siendo ¿qué? El ungido de Jehová. Pero cuando se firmó el decreto de muerte,
A ver, pregunto, ¿Jehová podía meterse al pleito cuando murieron los hijos? ¿Podía? No, porque David dijo que tenían que morir 4 ovejas más, tenía que dar, ¿sí o no? Se le muere el hijo, ¿lo salvó Jehová al niño? No lo salvó. ¿Pudo haber Jehová salvado a Tamar que no la violaran? Podía, pero no debía. Sí, pero le faltaba uno. A Amón lo mató ¿quién? Lo mató Absalón. ¿Pudo haber evitado Jehová que Absalón matara a Amón, sí o no? Pudo, pero ¿por qué no lo hizo? Porque faltaba el cuarto que muriera, llevaban 3, sí o no. Es que, y aquí dice la hermana Guay, miren, Satanás de su, bueno, dice, bueno, ahorita lo voy a decir, Satanás seduce a los hombres con promesas halagadoras, pero al final toda alma comprobará que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jehová no podía salvar a los hijos. ¿Me explico? Pero cuando dieron el decreto de muerte para tocar al ungido de Jehová, ¿fue el mejor día de su vida o el peor? ¿El mejor o el peor? Sí, pero estaba arrepentido. Es que él tuvo arrepentido todo desde que lo hizo, ¿sí o no? Desde que vino Natán, él se arrepintió. Cuando le dieron el decreto de muerte, ahora Jehová dijo, no, aquí ahora sí me meto yo al pleito. Aquí vamos a pleitear todos. Y entonces, ¿qué hizo Jehová? Levantó a un hombre en el consejero. Bueno, se me fue el tiempo, hermanos, pero ¿cómo se llamaba el hombre que levantó Jehová para que destrozara el consejo de Ahitofel? ¿Se acuerdan? Dice, la hermana Guay dice aquí, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando pasó el decreto de muerte contra Mardoqueo? ¿Se acuerdan ustedes esa vez? Mardoqueo. ¿Y se acuerdan ustedes que ya ibas a dárseles el decreto de muerte a Mardoqueo? Pero ¿qué fueron con el rey, sí o no? ¿Y qué pasó después? Sí, pero ¿qué dijo el rey? El rey dijo, tráiganme los libros. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo? Tráiganme los libros. ¿Qué tienen que ver los libros en un decreto de muerte? ¿Quién cuando dan un decreto de muerte le dice, tráiganme los libros de la librería? ¿Saben por qué mandó traer los libros? Porque en los libros se registraban las buenas obras de quienes habían ayudado al rey. Y entre esos libros estaba el nombre de Mardoqueo, que le había salvado la vida. ¿A quién? Al rey Artajerjes. Digo, ¿qué estoy haciendo yo? Y se le voltearon las aguas, ¿sí o no? ¿Y cómo acabó el que había hecho el decreto? ¿Cómo acabó? Ahorcado. Dice, y ahora fíjense bien, segunda de Samuel 17:23, pero Aitofel viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, segunda de Samuel 17:23, se ahorcó y murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Se le voltearon ¿cómo dice? Se le voltearon las cosas a Aitofel. ¿Era sabio? ¿Demasiado? Sí. ¿El diablo sabe más que nosotros? ¿Sí o no? Por eso ocupamos una sabiduría más alta para que pueda dirigir los eventos. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y cómo acabó Absalón? Segunda de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con sus siervos de David e iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de gran encima y se le enredó la cabeza encima y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante, quedó colgado. Pero ustedes saben que después vino Joab, ¿se acuerdan? Joab, el de la guardia, y
le pegó, la hermana White dice, y el espíritu de perdón, la Biblia dice, y el espíritu de profecía dice, que le metió 4 espadazos en el mero corazón a Absalón, en el mero corazón, no le pegó en otro lado, en el corazón le metió 4 espadazos a Absalón, y así quedó muerto Absalón, colgado, igual como Aitofel. ¿Y saben por qué murieron? Porque se atrevieron a tocar al ungido de Jehová. ¿Cómo le fue a la nación hebrea cuando Jehová me ha ungido, sí o no? ¿Se acuerdan Lucas 4? Jehová me ha ungido, estaba ungido. ¿Y cómo le fue a la nación hebrea? Pregúntales del año 70, ahí están. A ver, les hago una pregunta. ¿Qué opinarían que yo dijera? Absalón y Aitofel siguen siendo el pueblo escogido. ¿Estarían que estoy mal, sí o no? ¿Pero qué con la nación judía? ¿Siguen siendo el pueblo escogido después de haber tocado al ungido de Jehová? No, hermanos, se terminó. Pero fíjense, vamos a pasar la misma etapa que pasó el rey David. Todos aquí, no me digan que no, porque todos aquí tenemos algo por ahí escondido. Hemos hecho algo malo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y en el tiempo del fin va a llegar el momento donde Dios ahorita es el momento de arrepentirnos, ¿sí o no? Y vamos a andar huyendo después, pero arrepentidos. ¿Sale? Arrepentidos. Pero el enemigo no se va a quedar contento, nos van a querer dar un qué? Decreto de muerte. Pero cuando den ese decreto de muerte, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Esconderme o regocijarnos? ¿Por qué nos vamos a regocijar? Porque ahora Jehová se metió al pleito. ¿Y ustedes creen que le van a poder a Jehová? ¿Qué le pasó a Aitofel? ¿Qué le pasó a Absalón? Colgados con la horca. ¿Qué le pasó a este que hizo con Mardoqueo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo murió? ¿Cómo murió Judas? Ahorcado. Y así le va a pasar a todo impío. Pero hermanos, aprendemos del arrepentimiento del rey David. Genuino 100%. Y nunca involucre a alguien en su pecado. Nunca ande haciendo grupitos, haciendo planes o haciendo. El rey David pudo haber hecho su grupito ahí. Vengan conmigo, yo tengo la verdad, a mí me puso Jehová, yo soy el ungido. O salió huyendo. Salió huyendo porque no es bueno que nosotros. ¿Saben cuál es el pecado que más Dios odia? El derramamiento de sangre. ¿Pero qué tipo de sangre? Inocente. David derramó sangre, sí, pero no eran inocentes. Pero sí derramó sangre, sí o no. Pero cuando él le tocó el arrepentimiento, él no volvió a matar a alguien. ¿Por qué? Porque él sabe que la paga del pecado es la muerte. ¿Entendimos un poco del arrepentimiento del rey David? ¿Les gustaría aprender de su arrepentimiento? Cuando venga el decreto de muerte, ¿es tiempo para qué? ¿Para enojarnos? Ah, es tiempo de alegrarnos, mis hermanos. Bueno, vamos a tener un himno, vamos a tener aquí ¿qué? Oh, el hermano, perdón, hermano. Padre, un hijo, sí, amén. Ujú. No, pero por poco se la cobra Joab ahí al rey David. Ujú. Sí,
Así es. Gracias, hermano. Pero saben algo muy interesante, tiene razón lo que dice el hermano, pero por poco, por haber hecho eso David, por poco se la cobra Joab, porque Joab después le dijo, oye, si, a ver, déjame pensarlo bien. O sea que si David, si Absalón nos hubiera matado a nosotros, pues estarías contento porque tu hijo no murió. Pero ahorita que nosotros te damos las noticias que matamos a tu hijo, estás llorando. Entonces, ¿cómo está eso? Más vale que salgas afuera del palacio y le des la mano a los soldados que hicieron este bien. Y el rey David entendió ahí que sí, es cierto, o sea, estaba mal. Pero con esto, con esto vamos a ir concluyendo, ¿sí, hermana? Sí. Ujú. Sí, y saben algo muy interesante, que miren, se los voy a dejar de tarea. Estudien Segunda de Samuel y estudien la huida del rey David, porque saben algo muy interesante. Saben que el rey David ni siquiera tenía agua para tomar en el camino. ¿Y saben para dónde se fue el rey David? Como no tenía agua para tomar, ¿saben dónde se fue? Se fue a Belén, a donde él de niño le daba de beber a las ovejas y a sus cabritos que allá en Belén. ¿Se acuerdan que la ciudad de David era Belén? Y dice que se fue allá y no podía ni llegar a la ciudad de Belén porque la ciudad estaba llena de los filisteos. Y dice que él quería que sea un vasito de agua agarrar de ese pozo que él hizo de niño, pero todo eso no podía. Pero bueno, es solamente un repaso, hermanos. Aprendamos algo del arrepentimiento del rey David. Aprendamos que aunque tengas las posibilidades de vengarte, nunca lo hagas. Porque David pudo haberse vengado de Simeí, quien lo había pedrado, pero él no lo hizo, hermanos. Eso es un verdadero arrepentimiento. No mezclen a Dios en cosas, en su pecado. No mezclen a gente inocente en su pecado y no se venguen de nadie en su pecado y Jehová los librará del decreto de muerte.